escalada justamente en la tensión en la invasión rusa en territorio ucraniano. Vamos a pasar a invitar a nuestro estudio al teniente coronel Cristian Retamal del Ejército de Chile, jefe del Departamento de Estrategia de la Academia de Guerra, que puedes pasar acá porque vamos a comenzar con los entendidos, con los expertos que nos van a comentar este nuevo escenario, este nuevo teatro de operaciones que se desencadenan en esta región. Todo esto porque se ha activado la alerta nuclear en estos 1003 días de conflicto bélico ahí en Europa. Lo que ha dicho en las últimas horas Vladimir Putin, efectivamente que esto podría tener una escalada global. Vamos a aterrizar esa información. Pero de los nuevos antecedentes tan llamativos que tiene en su poder, ya que estamos con esta alerta nuclear, es los famosos maletines. Y de ahí vamos a hablar también... ¿Qué es eso? Con el teniente coronel Cristian Retamal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Teniente coronel, sabe que yo me acuerdo el año pasado, no sé si se les viene a la memoria esta imagen de Putin en China caminando con un maletín, pero no solamente con un maletín, había dos más, parece que dos son como poco para distraer, pero hay uno de estos maletines que hoy está dando que hablar, porque donde él va, viaja con este maletín, que según todo, bueno, ahí nos va a explicar de qué significa, pero es un botón clave o para activar un ataque nuclear o para dar la instrucción. Ahí está, mira, la información. Sí. ¿Qué es, Chequet? ¿Qué es este maletín? ¿Por qué son 3 maletines? Cuéntanos más o menos detalles de esto. Bienvenido. Hola, bienvenido. Bien, muchas gracias. Mira, andamos como de, como de pelotón. Ahí con este teniente coronel. Bienvenida. Bueno, gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta del maletín, efectivamente es un dispositivo electrónico que tiene el presidente Putin para poder activar el protocolo nuclear. Lo que uno contrariamente podría pensar es que el botón rojo es la activación misma de los misiles. No es tan así, sino que es la activación del protocolo que dentro de la temporalidad podríamos decir de que sería alrededor de 10 minutos entre que el presidente autorizaría el uso de armas nucleares hasta que se desplegaran los primeros misiles. O sea, de todo esto más bien es una puesta en escena muy característica de utilizar la amenaza, porque finalmente, por lo que entiendo de su descripción, en el maletín tiene un intercom, un intercomunicador que le avisa al equipo nuclear que active los lanzamientos, ¿no? En 10 minutos. No es que él active el lanzamiento del cohete. Correcto. Desde el maletín. Cada país que potencia nuclear tiene sus protocolos nucleares internos que son de carácter secreto. Ya. Sin embargo, hay ciertos estándares que públicamente se saben de este protocolo y que efectivamente son que la autorización está dada por ese único maletín. Conversaba Karen que habían otros 2 más. Son esos otros dos maletines corresponden a autoridades también de la defensa, el jefe de Estado Mayor Conjunto y el ministro de Defensa, que también tienen esa potestad. Sin embargo, esos maletines necesariamente necesitan de la autorización final del presidente. ¿Es así por dentro, teniente coronel? Es así, ¿no? Ahí lo podemos ver. Lo veíamos ahí. Normalmente, yo me acuerdo cuando incluso viene para acá el presidente de Estados Unidos, es la misma imagen, ¿eh? Correcto. Están quienes están junto con él y van con el maletín encadenado. O sea, ese maletín de verdad no puede tocarlo absolutamente nadie en estos vehículos blindados y tienen el poder de apretar el famoso botón rojo. Es decir, en esos 10 minutos hay una negociación. ¿Qué pasa en esos 10 minutos? Apretan el botón rojo, ¿se puede cancelar? Hay un protocolo en que se activa este protocolo en la cadena de sucesos que desencadenan el lanzamiento de los misiles nucleares, que obviamente llega hacia el poder militar y a la fuerza estratégica nuclear que tiene, aeroespacial que tiene Rusia. Y dentro de eso, por supuesto que no lo tengo confirmado, pero me imagino que podrían haber, dentro de los protocolos, momentos para poder hacer una cancelación eventual de la continuidad de esto hasta un punto de no retorno, que seguramente está dentro de estos 10 minutos. Cuando despega un misil supersónico ya no hay mucho que hacer. O sea, a menos que haya una forma, se lo pregunto, de utilizar el mismo maletín, apretar otro botón y hacerlo explotar en el vuelo, no sé. Los misiles intercontinentales, ahora yéndonos un poco más a la técnica de las plataformas en donde se lanzan estos ingenios nucleares, de las armas estratégicas normalmente son misiles intercontinentales de gran alcance que son balísticos, salen de la atmósfera y esos misiles tienen la capacidad de poder ser,
De hecho, son programados con coordenadas, lugares específicos para que puedan detonar donde se estime conveniente. Y esa programación obviamente podría tener una modificación quizás en vuelo. Eso también está dentro de las suposiciones, no es algo que uno podría afirmar en forma concreta, pero siempre está la posibilidad de la tecnología da, obviamente, todas esas posibilidades. Teniente Coronel, esa imagen que estamos viendo, y decía, el año pasado nos sorprendió porque, claro, en China apareció visiblemente este maletín en la mano, estos 3 maletines. ¿Fue porque se lo entregaron ahí o porque tuvimos por primera vez la posibilidad de verlo justamente transportando este maletín que sería tan clave para dar inicio a un ataque nuclear? Y además no en cualquier encuentro, es un encuentro el año 2023 del presidente Vladimir Putin con uno de sus grandes aliados, que es el presidente de China, Xi Jinping, y es captado justamente esta caminata con los respectivos maletines nucleares. Esto podría ser, porque se sabe que están grabando, algo disuasivo. ¿Por qué crees tú, perdón, por qué cree usted? Mostrar los dientes, mostrar un poquito los Claro, ¿por qué dientes. cree usted? Porque están mostrándose ahí su poder, y no solo en cualquier parte, desde China. Efectivamente, Marian, conversábamos antes de entrar al set el concepto de la disuasión nuclear, y esto obedece a lo anterior. Hay 3 elementos básicos de la disuasión nuclear. El primero es la capacidad, es decir, que yo tenga la capacidad de poder demostrar armas nucleares. ¿Y quién tiene más? Y Rusia, el que más tiene en el mundo. En cantidad, tipo, y Rusia, por lo demás, el que tiene el mayor arsenal nuclear. Incluso luego viene Estados Unidos un poquito por debajo, pero finalmente Rusia es el que tiene la mayor cantidad. Tiene más ojivas nucleares estratégicas, tácticas, levemente, son 5.000 y fracción, y 5.000 y fracción un poco menos Estados Unidos. Oye, perdón, este protocolo de los maletines, yo me imagino que ustedes lo deben comentar también en el ejército, en el análisis. Es llamativo, es como bien interesante, pero a su vez muy intimidante. ¿Es simbólico o tiene una razón práctica? Es como para decir, aquí tengo yo el poder. El poder. Justamente son ambas. Creo que, volviendo a la respuesta anterior, los elementos de la disuasión nuclear, estábamos hablando de primero tener la capacidad, luego la voluntad. Y esa voluntad de emplear el arma nuclear se tiene que demostrar por la comunicación, que es el tercer elemento. Es cómo yo comunico esa voluntad. ¿Y esto es parte de esa comunicación? Sin duda. Yo no puedo ser disuasivo si el adversario o las personas o las entidades o los países en estos casos que yo quiero disuadir no creen de que yo potencialmente voy a ocupar o tener la voluntad de ocupar armas nucleares. Y ahí está el juego estratégico que obviamente los conductores políticos deben hacer para poder hacer creíble esta disuasión. ¿Cuál es el problema del presidente Putin? Que desde que inició la invasión en el año 2022 a la fecha, él ha expresado distintas líneas rojas que amenazó con el uso de armas nucleares que ya se han traspasado. Por ejemplo, inicialmente, si es que potencias occidentales apoyaban decididamente a Ucrania. Eso sucedió. Luego, si es que importaban armamento ofensivo, tanques, cohetes, misiles, y eso llegó el año 2023. Hay una escalada, sí, una escalada. Luego vinieron los F-16, si es que habían aviones ofensivos de primera línea, ¿cierto? Y vimos que los F-16 ya llegaron en agosto de este año. Entonces, el presidente Putin ha puesto en el tapete distintas líneas rojas que se han ido paulatinamente cumpliendo. Pero ahora además hay una extra, que esta semana se autoriza el uso, porque bueno, yo creo que finalmente es el mismo, no es que llegue ahí una entidad de su propio gobierno a autorizarlo, sino que es él que dice ya estoy disponible para usarlo, que ya es un paso más arriba en esta escalada, ¿no? Sigamos el mismo contexto de la disuasión nuclear. Hay una política de disuasión nuclear. Esa doctrina que está firmada, que tiene muchos años, la última actualización de la doctrina, que había sido el año 2020, mantenía una característica disuasiva, es decir, defensiva. ¿Qué quiere decir disuasión en sí? Por su palabra, es una actitud defensiva. Sí. Es decir, yo me preparo, tengo la capacidad de poder ocupar. Si alguien quiere alterar el statu quo, mejor piénselo 2 veces antes de invadirme o atacarme. Sin embargo, hay otro concepto que se llama la coerción, que es ofensiva. Es decir, yo ahora, que tengo la capacidad nuclear, quiero influir en la toma de decisiones de mis
contendores y amenazo con el uso de armas nucleares. Claro, ¿Qué es lo que pasó durante esta semana? Se actualizó la doctrina nuclear rusa, producto de un estudio que tuvieron en septiembre de este año. Eso es. Y en esa doctrina se actualizó en 4 puntos, que son muy importantes de entender. El primero, ahora Rusia considera de que cualquier entidad no nuclear apoyada por un país nuclear ante un ataque inminente, ese ataque se asocia como si fuera un conjunto. Y es lo que está pasando con Ucrania hoy en día con la OTAN y El peor de Estados los Unidos. escenarios. O sea, sería que Estados Unidos estaría atacando Rusia. Exactamente. O la OTAN. Se considera como un ataque conjunto. Ya, la segunda. El segundo, antiguamente decían de que si es que había un ataque con armas nucleares, el país tenía derecho a responder con armas nucleares o hacia su sistema de armas nucleares. ¿Ya? Hoy en día eso se amplió a misiles intercontinentales, misiles balísticos, drones. Es decir, ahora si Rusia recibe estos ataques que ya han pasado, Sí. el presidente tendría, entre comillas, la facultad constitucional y legal dentro de su país de poder emplear armas nucleares. Tercero, dentro de la política disuasiva anterior hablaban de que si es que Rusia, el Estado ruso, se veía afectado en su integridad, más que integridad, en su supervivencia, podía ocupar armas nucleares. Hoy en día hay un cierto eufemismo y cambió eso a una situación crítica que afecte su integridad territorial. Y vemos que hoy en día Se está cumpliendo Ucrania todo. está dentro de la región de Kursk, por lo tanto ya ha afectado su integridad territorial. Y cuarto, para terminar, Sí. es que antiguamente hablaba de aliados, de sus aliados, ¿Ya? y hoy en día habla de particularmente Bielorrusia. Por lo tanto, es una clara señal a su aliado Bielorrusia, ya que desde este año tienen ellos puestos sistemas balísticos, misiles de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que está vecina a Ucrania. Así es. Oye, así el se peor de los entiende escenarios. cómo se ha elevado este escenario, es el punto de inflexión y hacer alusión entonces. Lo que dice anoche Vladimir Putin en un discurso que finalmente se vio obligado a hablar, ya que toda la comunidad internacional estaba preocupada por el supuesto uso, según la prensa, de un misil balístico intercontinental, es decir, que cruza un continente a otro, pero finalmente él argumenta que fue un misil hipersónico. ¿Qué características tiene ese misil hipersónico que hace generar un cambio, digamos, en el teatro de operaciones en este conflicto? Bueno, hay diferentes características de misiles. Una de ellas es los misiles hipersónicos, que aluden a la velocidad en la cual vuelan estos misiles, y la particularidad de los misiles hipersónicos es que vuelan a Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. Y eso, si lo queremos traducir en kilómetros por hora, alrededor de 12.000 y fracción kilómetros por hora. O sea, puede triplicar la velocidad de un F-16, por lo menos. Totalmente. O sea, la Eso capacidad de interceptarlo... es prácticamente nula. Nula. Es muy compleja para un escudo antimisiles poder interceptar un misil hipersónico. Hay que entender de que hay diferentes tipos de misiles, que hay misiles crucero que vuelan a baja altura, los balísticos que ocupan la atmósfera. ¿Estos vuelan por el espacio? ¿Salen de nuestra atmósfera? Correcto. El misil que Cerca de la alude Marian es el misil Oreshnik, que es el misil que se lanzó de la región de Astraján hacia la ciudad de Dnipro, en el centro-este de Ucrania. Y la particularidad de ese misil es que inicialmente había una hipótesis de que era un misil intercontinental. Sí. Sin embargo, ya aclaró el presidente Putin que obedece a un misil de características de alcance medio en el límite. La verdad que el alcance medio es hasta los 5.500 kilómetros, que eso ya es una distancia bastante importante, y sobre los 5.500 kilómetros se considera intercontinental. Por lo tanto, hablamos de un misil que está ahí en el límite entre lo alcance medio y lo intercontinental. ¿Cuál es el mensaje de esto? Lo más importante, más allá de que sea un misil de mayor o menor alcance, es que ese misil tiene la capacidad de portar cargas nucleares, entre 6 u 8 ojivas nucleares, y tiene una capacidad de múltiples blancos. ¿Qué quiere decir con eso? La tecnología a partir de los años 70-80 evolucionó y tienen la capacidad ahora de que en un misil, es decir, en una plataforma, se puedan insertar distintas bombas nucleares para atacar a entre 6 y 8 blancos. El poder de destrucción entonces sería brutal. Claro, por lo tanto, no quiere decir que a razón de un misil yo vaya a interceptar para contrarrestar a un blanco, sino que es un misil para 6 u 8 blancos potenciales.
Por lo tanto, al lanzar 2, 3, 4 misiles, hay que hacer la multiplicación de cuántos blancos podrían ser Teniente afectados Coronel, quisiera volver un segundito al tema de los maletines, porque ahí estamos viendo una gráfica hace un ratito con la cadena de mando, ¿no? Cómo empieza paso a paso, a ver, porque lo que él hace definitivamente, yo no sé si nos podemos acercar aquí a nuestra pantalla gigante, porque decía ahí claramente, ¿no? Es para alertar al Estado Mayor, ¿no? Claro. Había una gráfica de la cadena de mando que mostramos un ratito, JP, y decía claramente, se alerta al Estado Mayor esta misma. Ahí no sé si nos puede explicar paso a paso en qué consiste esta cadena de comando nuclear de Rusia. O sea, una vez que aprieta, ahí está el botón rojo, ahí vemos uno de los maletines, que son 3, y los otros 2 no son maquetas, son los 3 de verdad, que pueden ser accionados por otro. ¿Son los 3 iguales? Normalmente con este tipo de aspectos que son tan relevantes se habla del concepto de la redundancia. Ya. O sea, siempre es bueno tener un backup del maletín, y lo otro es que también las otras 2 autoridades que tienen acceso y capacidad de poder intervenir en esta cadena, sin embargo deben tener la autorización final del presidente. Exacto, entonces, ¿cómo sería? Aprieta ahí el famoso botón rojo y se produce todo este procedimiento, el protocolo, ¿no? Exacto. Bueno, como vemos en la gráfica, son 3 pasos principales. El primero es la autorización, es decir, el presidente decide en base, insisto nuevamente, importante entender, bajo la doctrina nuclear, es decir, la parte legal que sustenta esta decisión, y la comunicación, que es el dispositivo electrónico, que en el fondo es un transmisor de esta orden. Ese es el concepto que lo llaman Cheguet, que está siempre cerca del presidente en todo momento. Perdón, una pregunta que puede ser tonta, pero hoy día, o sea, el presidente ruso se puede pegar una llamada por teléfono. ¿Cómo? Ejecute. El maletín me parece que es como... Es como una amenaza permanente, es como visibilizar que tengo el poder nuclear en mis manos. Aquí lo tengo. Pero técnicamente hay otras consideraciones. Eso quería saber. Sí, técnicamente hay otras consideraciones, porque normalmente los protocolos de activación de armas nucleares están con códigos de verificación. O sea, el uso de armas nucleares es tan grave y es tan serio que las mismas potencias nucleares colocan protocolos muy estrictos para tener la constancia y la certeza de que la plataforma que está lanzando el misil nuclear, que puede ser, por ejemplo, un submarino que esté a cientos de kilómetros o miles de kilómetros en la profundidad, y esa comunicación de los ejecutantes tiene que tener la tranquilidad de que el protocolo está siendo cumplido estrictamente y de que efectivamente no es, por ejemplo, una comunicación falsa, un hackeo, etcétera. Mira, ahí lo dice, transmitir código a los comandantes de armas exactamente. Claro, y hoy en día, individuales que entonces ejecutarían este procedimiento de lanzamiento. Y justamente hoy en día, con toda la tecnología, la revolución 4.0 tecnológica que estamos viviendo en el mundo, está el tema de las ciberoperaciones y los ciberataques. Por lo tanto, las comunicaciones hoy en día están siendo tremendamente afectadas con los protocolos muy vigentes, y ya mutamos a un nuevo protocolo que es la comunicación cuántica. ¿Qué es eso? La comunicación cuántica es un protocolo de comunicaciones que tiene la capacidad, a base de inteligencia artificial, de poder multiplicar por probabilidades las claves, y eso es muy difícil de quebrar. Es como un digipass. Podríamos la clave decir, del banco, que es capaz de cambiártela en millones de alternativas. En millones de saltos por segundo, y un protocolo de encriptación que es mucho más robusto y más seguro para poder que obviamente no afecte... No, yo estaba pensando en tu teléfono, ahora con la inteligencia artificial es mucho más vulnerable. Yo creo que una cosa es disuadir, teniendo el maletín, tengo aquí el botón rojo, tengo el poder nuclear en mis manos, pero es mucho más efectivo de que es Vladimir Putin, en este caso, el que está activando el lanzamiento de verdad nuclear. El botón funciona, digamos. El botón tiene su... No es pura pantalla, digamos. Pero lo increíble es que dependamos de una persona, de un hombre que puede tomar la decisión. O sea, que además ya tiene la autorización para tomar esa decisión. Lo encuentro tremendo. Le dieron luz verde enseguida. Él se autoriza solo. Bueno, se autoriza solo, pero es tremendo. El contexto es tremendamente importante, más allá de enfocarse también en lo tecnológico, en el misil, en el maletín, sino que el contexto, hablaba con Marian, es tremendamente importante. ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué ahora está esta escalada nuclear?
Y entendiendo eso muy brevemente, es por la situación que está viviendo la guerra, particularmente ahora, en lo que es su ambiente y su contexto político y estratégico. En relación al ambiente político, debemos recordar de que está el presidente electo Donald Trump, que asume en enero, el 20 de enero, la presidencia de Estados Unidos, y por su características y por lo que él ya dijo en campaña, él tiene la intención de no continuar con un apoyo tan contundente como lo ha hecho el presidente Biden a Ucrania. Por otra parte, hay otros socios comerciales y militares de Europa, como por ejemplo Alemania, que ya anunció una reducción del 50% del presupuesto para el 2025. Por lo tanto, el presidente Zelensky está en una posición muy desventajosa a partir de enero. ¿Qué es lo que pasa ahora? En agosto ustedes supieron de que hubo una incursión hacia Kursk, hacia territorio ruso. Y esa incursión, si podría quizás mencionar por acá, en la parte de arriba, en la parte naranja, amarilla o anaranjada, sí. Anaranjada, se encuentra la región de, por acá, la región de Sumy y Kursk, donde en este momento hay tropas ucranianas en territorio ruso. Y eso se estaba pensando para tener una especie de canje o una posición de negociación, más ventajosa para entrar a la negociación. Claro. Esta operación en agosto fue exitosa inicialmente, sin embargo, muchas gracias. Acá estaría la región de Kursk y aquí está la región de Sumy. ¿Cuál es el punto importante? Que hoy en día esa posición que logró consolidar Ucrania está siendo amenazada por una cantidad importante de tropas rusas obtenidas desde otros lugares, no precisamente desde donde está el esfuerzo principal de la guerra, que era lo que querían los ucranianos. Los ucranianos querían que Rusia desviara fuerzas para poder descomprimir la parte más importante del Donbass. Claro. Eso no sucedió. Trajeron tropas desde Kaliningrado. Acá podemos observar un enclave ruso en el mar Báltico. Bueno, y tropas bien. Y trajeron tropas desde Crimea y trajeron alrededor de 10.000, 11.000 tropas norcoreanas a esta zona. ¿Sabes qué? Qué buen análisis del contexto hiciste, porque a ver, tenemos los últimos días de Joe Biden, que cómo se va, es muy difícil que tome una decisión aventurada que cambie el curso de los hechos. Claro, no se va a meter. No se metería aquí a un mes en tomar una decisión así. De hecho, el Pentágono ha sido muy cuidadoso y no ha respondido en verdad a las amenazas de Putin. Pero Trump, como tú dices, con la necesidad y la promesa de reactivar la economía estadounidense, no solamente va a dejar de ponerle plata a los ucranianos, que es una porrada de plata, sino que también amenazó con no ponerle plata a la OTAN, que es mucha plata. ¿Y por qué? Porque la visión de Trump es, oye, nosotros les ponemos un tremendo billete, ustedes ponen mucho menos plata y en verdad los que están ahí al lado de la Unión Europea son ustedes. Entonces Trump, si le sacan lo económico, Rusia va a ver una debilidad grande, ¿no? Como que hoy día tiene el sartén por el mango más que antes. Lo va a aprovechar. ¿O no? En parte sí, en parte sí. Es correcto ese análisis. De hecho, la prioridad que uno presupone que puede tener el presidente Donald Trump desde la perspectiva de la estrategia global de Estados Unidos, sin lugar a duda está en el Indo-Pacífico en relación a la competencia que tiene con China y particularmente con lo que es Taiwán. Eso se ha dado cuenta el presidente Trump de que el esfuerzo y la producción del esfuerzo para apoyar a Ucrania es gigantesco. Estamos hablando de la producción de millones de municiones de artillería que están esforzándose los países europeos y Estados Unidos para poder sostener la guerra, que ya llevamos más de 1000 días. Esto es un concepto tremendamente importante. Desde la Segunda Guerra Mundial, que no había habido una guerra que involucrara una guerra prácticamente total con la magnitud de los ejércitos que están combatiendo y por la prolongación en el tiempo que esto ha sucedido. Por lo tanto, Rusia tiene una ventaja significativa en relación a lo anterior, dado primero por sus capacidades estratégicas de reserva, de personal de movilización, y también por sus nuevos aliados que han respaldado la producción de armamento, como Corea del Norte, presumiblemente en una posición un poco más ambigua China, y eso se traduce un poco en este nuevo acercamiento que tuvo con Kim Jong-un en relación a la cantidad de tropas que recibió el presidente Putin para la región de Kursk. Claro. Hoy en día, sin ir más lejos, hace un día atrás,
Rusia exportó 1 millón de barriles de petróleo a Corea del Norte, que Mira, también está ahí con está la restricciones Y le mandó una justamente montonera de regalos. Por las sanciones que ha tenido Kim Jong-un. Le mandó un montón de regalos al régimen, como Hasta con los animales. Sí. Porque eso De todo. es algo diplomático.